mi querida Nancy, porque hay que recordar que un personaje como Felipe Calderón ha recibido, ya deja tú su derecho de réplica, una invitación presidencial para hacer de la conferencia de prensa matutina, la mañanera, el espacio que necesite para aclarar o para explicar relaciones y datos sobre Genaro García Luna y el gobierno de Felipe Calderón, solo como ejemplo. Y para agregar a esto que estás mencionando, estoy revisando del Consejo Nacional de Litigio Estratégico que el 7 de junio pasado, hace apenas unos días, difundió. El día de hoy, un juzgado federal en materia civil de la Ciudad de México, a instancias del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, reconoció el derecho de réplica de la senadora Xóchitl Gálvez y le otorgó un amparo para que durante la transmisión de la conferencia mañanera, en el mismo horario y con características similares, pueda aclarar la información falsa e inexacta difundida sobre su persona en términos de la ley reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del derecho de réplica. El amparo fue promovido como consecuencia de la negativa por parte del Ejecutivo Federal en brindar un espacio a la senadora a efecto de que ejerciera su derecho de réplica, tal como lo solicitó mediante escrito de fecha del 5 de diciembre de 2022. En la resolución, el juez de distrito reconoció que la ley reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de réplica sí prevé un mecanismo que garantiza el ejercicio de ese derecho frente a autoridades como el presidente de la República cuando difunde información falsa o inexacta y sea responsable del contenido original y por tanto debe considerarse sujeto obligado. Con esto, mi querida Nancy, pues entiendo que el juez ya también definió que lo que haya dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador es falso. Y ahí también me resulta peligrosa la cosa, Nancy. Sí, en efecto, es como una cosa juzgada cuando el fondo no era ese, o sea, el fondo era, o digamos, la forma es fondo, ¿no? Al final, pero el tema era, pues primero, aceptar que en una conferencia hay derecho de réplica. Pues, ¿cómo es eso, Vicente? Porque en principio el derecho de réplica se ha pensado más hacia medios de información, medios de comunicación, porque ahí pues se establece una circunstancia de publicar informaciones, pero en una conferencia de prensa, pues ¿cuándo has visto tú que se solicite, por ejemplo, al propio Claudio X González Guajardo o al grupo de Va por México cuando acusan? Pues no, porque no es la tribuna donde se suele solicitar el derecho de réplica. Eso por una parte. Y segunda, pues también decir que Xóchitl Gálvez es una servidora pública que tiene su propia tribuna, que es el Senado de la República, una tribuna similar a la del presidente López Obrador. Es decir, no es una persona que carezca de medios para ejercer, pues en todo caso, si quiere hacer precisiones a algún dicho, en este caso del presidente López Obrador, pues tiene su propia tribuna para hacerlo. Entonces, por eso llama la atención y parece más show que otra cosa, pero en el fondo también está esta parte que tú dices, o sea, esto que no se debía de estar litigando, si realmente es verdad o no, o con qué elementos el juez determina que lo que se dijo ahí es falso. Eso tendría que explicarlo el juzgador, pero si te das cuenta, en el propio comunicado del Consejo Nacional de Litigio Estratégico que encabeza Gustavo de Hoyos Walter, quien aspira a la candidatura del bloque conservador hacia la presidencia de la República. En esta también está involucrado Claudio X González Guajardo y además Fernando Gómez Montt Urueta, el exsecretario de Gobernación de Felipe Calderón, al momento en el que en la Secretaría de Seguridad Pública estaba Genaro García Luna al frente con negocios ya muy establecidos con el cártel de Sinaloa, y este exsecretario pues nunca se dio cuenta, pero bueno, ahí está mi paréntesis. Pero este bloque, este grupo, justo lo que busca es meter este tipo de ruido y al mismo tiempo garantizar opacidad de quién está pues pronunciándose en este sentido. Si tú te das cuenta en este comunicado, pues no viene qué juez es.
pues quisiéramos saber, ¿no? O sea, no que están luchando por los derechos humanos, pues un derecho humano también es el derecho a la información y queremos saber qué juez está determinando esto, porque como tú bien señalas, es muy peligroso que se esté ya también hablando como o prejuzgando que existe una situación de violación o quizá de falsedad, cuando en realidad ni siquiera nos muestran qué elementos se tomaron en cuenta para otorgar este amparo de la justicia federal.